Velada octava. El caballero. Señores, te da bien, permitidme que antes de seguir nuestras veladas os presente el acta de las sesiones precedentes. El senador. ¿Qué queréis decir con eso, querido caballero? El caballero. El placer que experimento en nuestras conversaciones ha hecho nacer en mí la idea de escribirlas. Todo lo que aquí decimos queda profundamente grabado en mi memoria. Y ya sabéis que esta facultad está en mí muy desarrollada. Este es un mérito bastante insignificante, para que me sea permitido arrogármelo. Además, que no doy a las ideas tiempo para que se escapen. Todas las noches antes de acostarme, y en el momento en que todavía las tengo presentes, estampo sobre el papel los puntos principales. Y, por decirlo así, la trama de la conversación. Por la mañana me pongo a trabajar a buena hora, y acabo el tejido, aplicándome, sobre todo, a seguir el hilo del discurso y el enlace de las ideas. Sabéis, por otra parte, que yo no carezco de tiempo, porque es necesario que sin falta podamos reunirnos todos los días. Considero, hasta tomo, una cosa imposible, que tres personas independientes puedan durante 2 o 3 semanas hacer cada día la misma cosa y a la misma hora. Habrán tenido buen cuidado de concentrarse, de prometerse acudir a la cita, de darse palabra expresa, y después de concluidos todos los negocios, siempre tendrán tiempo para comenzar alguna otra empresa insuperable, y muchas veces esta no será más que una bagatela. Los hombres no pueden reunirse para un objeto cualquiera, sin una ley o una regla que someta su voluntad. Es necesario ser o religioso o soldado. He tenido, pues, más tiempo del que necesitaba, y creo que pocas ideas esenciales se me han escapado. No me rehusaréis, por otra parte, el placer de oír la lectura de mi obra, y comprenderéis por la anchura de las márgenes que he contado con numerosas correcciones. Me he prometido un verdadero placer en este trabajo común, pero os confieso que, al imponerme esta penosa tarea, he pensado en los otros más que en mí. Conozco en el mundo a muchos hombres, y sobre todo a muchos jóvenes, que están extremadamente disgustados de las doctrinas modernas. Otros vacilan, ansiando fijar sus ideas. Quisiera comunicarles las mismas ideas que han ocupado nuestras veladas, persuadido de que esto sería útil a algunos y agradable al menos a otros muchos. Todo hombre tiene en otro una especie de fe, y nada le encanta más cuando está imbuido de una creencia, y a medida que está más penetrado de ella, como encontrarla en el hombre a quien estima. Si os parece que mi pluma, ayudada por una feliz memoria y por una severa revisión, ha redactado fielmente nuestras conversaciones, en verdad que podrá ser la locura de llevarlas a casa del impresor. El conde. Puedo engañarme, pero no creo que una obra semejante tendría éxito. El caballero. Hacedme el obsequio de decir por qué. Me diréis, tal vez hay poco tiempo de que disponer, y que una conversación vale más que un libro. El conde. Desde luego que vale más para instruirme, puesto que admite la interpretación, la interrogación y la explicación, pero no sigue de ahí que haya de imprimirse. El caballero. No confundamos los términos. Los de conversación, diálogo y conferencia no son sinónimos. La conversación divaga por su naturaleza. No tiene jamás objeto anterior. Depende de las circunstancias. Admite un número ilimitado de interlocutores. Convendré, pues, si creéis que no se hace para imprimirse, aun cuando esto fuera posible, a causa de la diversidad de pensamientos, fruto de las transiciones más extravagantes que nos inducen muchas veces a hablar en un cuarto de hora de la existencia de Dios y de la ópera cósmica. Pero la conferencia es mucho más sabia. Supone un asunto determinado. Y si este asunto es grave, la conferencia está subordinada a las reglas del arte dramático, que no admiten un cuarto interlocutor. Esta regla es natural. Si nosotros tuviésemos aquí un cuarto interlocutor, nos incomodaría mucho.
En cuanto al diálogo, esta palabra no representa más que una ficción, porque supone una conversación que no ha existido jamás. Es una obra puramente artificial, que permite escribir tanto como se quiera. Es una composición como cualquier otra, formada toda ella, como Minerva, del cerebro del escritor y los diálogos de los muertos, que han ilustrado más de una pluma. Son tan reales y aún tan probables como los de los vivos publicados por otros autores. Desde que uno y otro me habéis hecho entregarme a lecturas graves, he leído las Tusculanas de Cicerón, traducidas al francés por el presidente Boscher y por el abate de Olivet. Esa es también una obra de pura imaginación, y que no da ni siquiera idea de lo que es una conferencia. Cicerón supone la presencia de un oyente, que designa simplemente por la letra A. Se hace proponer una cuestión por este imaginario oyente, respondiéndole sin tomar aliento con una regular disertación. Este género no puede ser el nuestro. No somos letras mayúsculas, somos seres muy reales, muy palpables. Hablamos para instruirnos y para consolarnos. No hay entre nosotros ninguna subordinación, y a pesar de la superioridad de edad y de las luces, me concedéis una igualdad que os agradezco. Persisto, pues, en creer que si nuestras conversaciones se publicasen fielmente, es decir, con toda la exactitud posible, os reís, señor senador. El senador. En efecto, me río, porque me parece que, sin apercibiros, argumentáis poderosamente contra vuestro proyecto. ¿De qué otro modo podréis reconocer más claramente los inconvenientes de una conversación sobre las conversaciones? ¿Queréis escribir también divagando? El caballero. Si yo publicase el libro, os aseguro que no caería en falta, y estoy persuadido que nadie se disgustaría. En cuanto a las disgregaciones inevitables en toda conversación real, veo en ellas más ventajas que inconvenientes, puesto que nacen del asunto y sin alguna violencia. Me parece que todas las verdades se pueden demostrarse por sí mismas, así es que tienen necesidad de estar, por decirlo así, flanqueadas por otras verdades. Y de ahí viene esta máxima tan verdadera que he leído no sé dónde, que para saber bien una cosa es necesario saberla mejor. Creo, pues, que esta felicidad que da la conversación para asegurar su éxito, sosteniendo una proposición por medio de otras cuando tiene necesidad de ellas, que esta facilidad, digo, escrita en un libro, pudiera tener su mérito. El senador. Escuchadme, querido caballero. Lo dejo a vuestra discreción, y creo que nuestro amigo hará otro tanto. Por lo demás, no temo que la responsabilidad pueda nunca quitaros el sueño. Me parece que el libro no podrá hacer mucho mal. Lo único que os pedimos, los dos, es que os guardéis, sobre todo si publicáis vuestra obra después de nuestra muerte, de decir, en el prefacio. Espero que el lector no sentirá haber empleado su dinero, pues de otro modo no veréis aparecer como dos furiosas sombras, y entonces, desgraciado de vos. El caballero. No temáis que lo haga, porque creo que jamás me sorprenderá Locke, robándole sus conceptos, después del miedo que me ha causado vuestra amenaza. Por lo que pueda acaecer en el porvenir, veamos, os suplico, en dónde estamos hoy. Nuestras conversaciones comenzaron por el examen de la grande y eterna queja que no cesa de lanzarse sobre la prosperidad del crimen y las desgracias de la virtud. Y hemos adquirido la entera convicción de que no hay nada en el mundo menos fundado que esta queja. Y aun para los que no creen en la otra vida, siempre el camino de la virtud sería el medio más seguro para obtener mayor felicidad temporal. Lo que se ha dicho sobre los suplicios, sobre las enfermedades y sobre los remordimientos no deja la menor duda sobre este punto. He puesto, sobre todo, una particular atención en estos dos axiomas fundamentales, a saber, en primer lugar, que ningún hombre es castigado como justo, sino siempre como hombre, de modo que es falso que la virtud padezca en este mundo. La naturaleza humana es la que padece, y siempre por culpa suya.
En segundo lugar, que la más grande felicidad temporal no está prometida de ningún modo, ni debe estarlo al hombre virtuoso, sino a la virtud. Basta, en efecto, para que el orden sea visible e intachable en este mundo, que la más grande masa de felicidad sea adjudicada a la más grande masa de virtudes en general. Y, siendo el hombre tal cual es, no es posible a nuestra inteligencia idear otro orden de cosas que tengan ni la apariencia de razón y de justicia. Pero como no hay hombre que sea absolutamente justo, no hay tampoco quien tenga derecho para no sufrir, y todos deben soportar su parte de miserias humanas, como criminales o de sangre criminal, los que nos han conducido a examinar a fondo la teoría del pecado original, que desgraciadamente es la de la naturaleza humana. Hemos visto en las naciones salvajes una idea, aunque debilitada, del crimen primitivo, y no siendo el hombre más que una palabra animada, la degradación de la palabra se presenta a nosotros, no como el signo de la degradación humana, sino como esta misma degradación, lo que nos ha valido muchas reflexiones sobre las lenguas y sobre el origen de la palabra y de las ideas. Aclarados estos puntos, la oración se ha presentado naturalmente a nosotros, como un suplemento de todo lo que queda dicho, pues ella es el remedio otorgado al hombre para perfeccionarse y restringir el imperio del mal, lo cual, si no lo logra, no debe atribuirlo más que a sus propios vicios y su resistencia en emplear este remedio. A la palabra oración hemos visto alzarse la gran objeción de una filosofía ciega o culpable, que, no viendo en el mal físico más que un resultado inevitable de las leyes eternas de la naturaleza, se obstina en sostener que por eso mismo se sustrae enteramente a la eficacia de la oración. Este mortal sofisma ha sido discutido y combatido hasta en sus más pequeños pormenores. Las calamidades que nos afligen y que tan justamente se les llama rayos del cielo, presentan a nuestra vista las leyes de la naturaleza, a semejanza de los suplicios, que son las leyes de la sociedad, y por consiguiente de una necesidad secundaria que debe inflamar nuestra oración, lejos de entibiarla. Podríamos, sin duda, contentarnos con estas ideas generales, y no considerar toda clase de calamidades, más que en conjunto. Sin embargo, hemos permitido a la conversación serpentar un poco en este triste campo, y la guerra, sobre todo, nos ha ocupado mucho. De todas nuestras discusiones, os lo aseguro, es la que más me ha gustado, porque me habéis hecho considerar ese azote de la guerra, desde un punto de vista enteramente nuevo para mí, y del que pienso ocuparme con todo empeño. El senador. Perdonad si os interrumpo, querido caballero, pero antes de abandonar por completo la interesante discusión sobre los sufrimientos del justo, quiero someter a vuestro examen algunos pensamientos que creo fundados, y que pueden, según entiendo, hacer considerar las penas temporales de esta vida como una de las más grandes y más naturales soluciones a cuanto se ha objetado sobre este punto contra la justicia divina. El justo, en su cualidad de hombre, estará, sin embargo, sujeto a todos los males que afligen a la humanidad, y como no se hallará sometido a ellos, sino únicamente en virtud de su cualidad de hombre, no tendrá ningún derecho a quejarse. Vos lo habéis dicho, y nada hay más claro, pero habéis añadido también, lo que desgraciadamente excusa toda prueba, que no hay ningún hombre absolutamente justo, en el rigor de la palabra, de donde se infiere que todo hombre tiene alguna cosa que expiar. Luego, si el justo, tal como puede existir, acepta los sufrimientos debido a su cualidad de hombre, y si la justicia divina acepta a su vez esa aceptación, no habrá nada que sea mejor para él ni más arreglado a justicia. Creo, además, en mi alma y en mi conciencia, que si el hombre pudiese vivir en este mundo exento de toda especie de desgracias, acabaría por embrutecerse, hasta el punto de olvidar completamente todas las cosas celestiales, y aun al mismo Dios. ¿Cómo podría, en esta suposición, ocuparse de un orden superior, cuando en el mismo orden en que vivimos, ni aun las miserias que nos abruman pueden desprendernos de los engañosos halagos de esta desgraciada vida? El caballero. No sé si me equivoco,
pero me parece que no habrá nada tan desgraciado como un hombre que jamás haya experimentado el infortunio, porque semejante hombre nunca podrá estar seguro de sí mismo, ni saber lo que vale. Los sufrimientos son para el hombre virtuoso lo que los combates para el militar, pues le perfeccionan y aumentan sus méritos. Se ha quejado jamás ningún valiente militar por haber sido elegido para las expediciones más arriesgadas. Por el contrario, las busca y constituyen su gloria. Para él, los sufrimientos son una ocupación y la muerte una aventura. Que el cobarde se ocupe en vivir como guste, nada tiene de extraño, pues este es su sistema, pero que no venga a aturdirnos con sus impertinencias sobre la desgracia de aquellos que en nada se le parecen. La comparación la encuentro muy justa. Si el valiente da gracias al general que le envía el asalto, ¿por qué no de dar gracias también a Dios que le hace sufrir? No sé en qué consiste esto, pero, sin embargo, es cierto que el hombre gana en sufrir voluntariamente, y que la opinión pública lo aprecia más. He observado muchas veces que los mismos vicios que se burlan de las autoridades religiosas no pueden menos de tributarles el debido homenaje. ¿Quién, aun entre los libertinos, ha considerado nunca más dichosa a la opulenta cortesana, que duerme a medianoche sobre un mudillo lecho, que a la austera carmelita, que a la misma hora vela y ruega por nosotros? Pero vuelvo siempre a lo que con tanta razón habéis observado, que no hay hombre verdaderamente justo. Es la verdad, un rasgo particular de la bondad de Dios, castigar en este mundo, en lugar de castigar mucho más severamente en el otro. Sabed, señores, que nada hay que crea más firmemente, porque las penas no han de ser siempre proporcionadas a los crímenes. Los nuevos charlatanes que han negado las penas eternas son en verdad estúpidos si no admiten el purgatorio, porque yo suplico me digáis, ¿a quién harán creer que el alma de Robespierre voló desde el caldazo al seno de Dios? Lo mismo, por ejemplo, que la de Luis XVI. Esta opinión, sin embargo, no es tan rara como pudiera creerse. He pasado algunos años, después de mi égira, en ciertas comarcas de Alemania, donde los doctores de la ley no admitían ni infierno ni purgatorio. No hay nada tan extravagante como eso. ¿Quién ha pensado jamás en fusilar a un soldado por robar en el cuartel una pipa de barro? Sin embargo, es menester que el robo de esta pipa no quede impune. Es necesario que el ladrón quede purgado de este robo antes de volver a entrar en filas con sus valientes camaradas. El senador. Es necesario confesar, querido caballero, que si no hubiéramos tenido una suma teológica escrita en este estilo, no hubiera dejado de tener gran aceptación en el mundo. El caballero. No se trata de estilo, cada uno tiene el suyo, se trata de hechos. Digo que el purgatorio es el dogma del buen sentido, y puesto que todo pecado debe expiarse en este mundo con el otro, se sigue de esto que las aflicciones enviadas al hombre por la justicia divina son un verdadero beneficio. Pues esas penas, cuando tenemos la prudencia de aceptarlas, no son, por decirlo así, descontadas de las del porvenir. Añado que son una prueba manifiesta de amor, porque esta anticipación o esta conmutación de pena excluye evidentemente la pena eterna. Aquel que jamás ha sufrido en este mundo no puede estar seguro de nada, y cuanto menos ha sufrido, tanto menos seguro está. Pero no veo que pueda temer, o para expresarse con más exactitud, que no pueda dejar de temer aquel que ha sufrido con resignación. El conde. Habéis hablado perfectamente, querido caballero, y aún debo felicitaros por coincidir sobre este punto con Séneca, que dijo de las vestales, lo mismo que vos de las carmelitas. Ignoro si sabéis que esas famosas vírgenes se levantan por la noche y rezaban sus maitines, ni más ni menos que como nuestras religiones de la estricta observancia, sobre lo cual podéis invocar con seguridad el testimonio de la historia. La única observación crítica que me permitiré sobre vuestra teología es que puede aplicarse también, me parece, a lo dicho por Séneca. Desearéis mejor, decía, ser Sila que Régulo, etc.
Reparad que no hay aquí la más pequeña oposición de ideas. No se trata en modo alguno de la gloria que va unida a la virtud, que soporta con tranquilidad los peligros, las privaciones y los padecimientos, porque sobre este punto todo el mundo está conforme. Se traía de saber por qué Dios ha querido hacer necesario este mérito. Encontraréis blasfemos, y hasta hombres simplemente ligeros dispuestos a deciros que Dios hubiera podido muy bien dispensar a la virtud de esta especie de gloria. Séneca, no pudiendo responder tan bien como vos, puesto que no sabía tanto como vos, os suplico que notéis bien esto. Se lanzó sobre esa gloria, que se presta mucho a la retórica, y es la que ha dado a su tratado de la providencia, tan bello y tan apreciable, por otra parte, un ligero tinte declamatorio. En cuanto a vos, señor senador, prescindiendo de esta misma consideración, habéis dicho con mucha razón que todo hombre sufre en calidad de hombre, porque si fuese impasible sería Dios, y que los que piden un hombre impasible piden la creación de otro ser diferente. Y aún habéis añadido otra cosa no menos cierta, manifestando que a todo hombre, no siendo justo, es decir, exento de crímenes actuales, si se exceptúa la santidad propiamente dicha, que es muy rara, hace Dios realmente un acto de misericordia, castigándolo en este mando. Creo que os hubiese hablado de esas penas futuras, temporales que llamamos purgatorio, si este caballero no me hubiera prohibido buscar mis pruebas en el otro mundo. El caballero. Me habéis comprendido perfectamente. Yo no excluí de nuestras conversaciones más que las penas que amenazan al hombre perverso en el otro mundo. Pero, en cuanto a las penas temporales impuestas al predestinado, es ya otra cosa. El conde. Como queráis. Es cierto que esas penas futuras y temporales suministran a todos los que creen en ellas una respuesta directa y perentoria a cuántas objeciones pueden hacerse fundadas sobre los sufrimientos del calificado de justo. Y es igualmente cierto que este dogma es tan admisible que se apodera, por decirlo así, del buen sentido, sin necesitar la revelación. Ignoro, por lo demás, si estáis en el equivocado concepto de que en el país en que habéis empleado, sin fruto, pero no sin mérito, tanto celo y valor, habéis oído a los doctores de la ley negar a la vez el infierno y el purgatorio. Quizás hayáis interpretado mal los conceptos. Es extraordinario el poder de las palabras. Un ministro protestante que ardería en cólera al oír defender la existencia del purgatorio nos concedería de buen grado un lugar de expiación o un estado intermedio, o tal vez algunas estaciones. ¿Quién sabe? ¿No decís nada, querido senador? Pues continúo. Uno de los más grandes motivos que dividieron la opinión en el siglo XVI fue precisamente el purgatorio. Los que lo negaban no querían rebajar nada del infierno, puro y simple. Pero cuando llegaron a hacerse filósofos, negaron, sin embargo, la eternidad de las penas, dejando solamente subsistir un infierno temporal, únicamente por conceder algo y por temor de hacer subir al cielo, desde luego, a Nerón y Mesalina, al lado de San Luis y de Santa Teresa. Pero un infierno temporal no es otra cosa que el purgatorio. De modo que, después de haberse separado de nosotros, porque no querían purgatorio, se separaron de nuevo, porque no querían más que el purgatorio. Esto sí que es disparatado, como decíais hace poco. Pero ved otra cosa todavía más disparatada. Me doy prisa, porque quiero llegar a una de las consideraciones más dignas de ejercitar la inteligencia de todo hombre, aunque la generalidad de ellos se haya ocupado muy poco. El justo que sufre voluntariamente satisface no sólo por sí, sino también por el culpable, por vía de reversibilidad. Esta es una de las mayores y más importantes verdades en el orden espiritual, pero para tratarla a fondo necesitaría más tiempo que el que me queda hoy. Aplacemos, pues, la discusión para mañana, y permitidme consagrar los últimos momentos de la velada a desenvolver algunas reflexiones que se han presentado a mi imaginación sobre el mismo asunto. No se podrán explicar, se dice, con solas las luces de la razón, la prosperidad del malvado y los padecimientos del justo.
en este mundo, lo que sin duda equivale a decir que hay en el orden de las cosas que tenemos a la vista una injusticia que no se aviene con la justicia de Dios. De otro modo, la objeción carecería de sentido. Pero como esta objeción puede partir de la boca de un ateo o de la boca de un teísta, haré desde luego la primera suposición para mayor claridad. Ved, pues, lo que quiere deciros uno de esos ateos convencido y de profesión. Ignoro en verdad si el desgraciado Hume se comprendió a sí mismo cuando dijo, tan criminal como neciamente con su habitual audacia, que era imposible justificar el carácter de la divinidad, justificar el carácter de un ser que en concepto suyo no existía. Pero todavía preguntaremos otra vez, ¿qué es lo que quiere decirnos con esto? Me parece que todo está reducido a este argumento. Dios es injusto. Luego, no existe. Ciertamente que esto es absurdo. Lo mismo que el Spinoza de Voltaire, que dice a Dios, creo firmemente, acá para entre nosotros, que vos no existís. Será necesario, pues, que el incrédulo diga que la existencia del mal es un argumento contra la existencia de Dios. Porque si Dios existiese, el mal, que es una injusticia, no existiría. Ah, luego, esos señores saben que Dios, que no existe, es justo por esencia. Conocen los atributos de un ser quimérico. Están en estado de decirnos de qué modo sería Dios hecho si por casualidad existiese. En verdad que no hay locura más completa. Si fuese permitido reírse en un asunto tan grave, ¿quién no se reiría al oír a esos hombres que tienen, como nosotros, una cabeza sobre los hombros, argumentar contra Dios y contra sus atributos, sin considerar que esa sola idea prueba la existencia de Dios, puesto que no es posible formarse idea de lo que no existe? En efecto, el hombre puede representarse a sí mismo, y podrá la pintura representar a sus ojos algo que no exista. La inagotable imaginación de Rafael ha podido cubrir su famosa galería con semblanzas fanáticas, pero cada una de ellas existe en la naturaleza. Lo mismo sucede respecto al orden moral. El hombre no puede concebir sino lo que existe. Así, el ateo, para negar a Dios, supone su existencia. Todo esto, señores, no es más que el prefacio de la idea principal que quiero comunicaros. Admito la loca suposición de un Dios hipotético, y supongo también que las leyes del universo sean injustas o crueles con respecto a nosotros, y que no tengan un autor inteligente, lo que es, sin embargo, el colmo del absurdo. ¿Qué resultará en este caso contra la existencia de Dios? Nada absolutamente. La inteligencia no da pruebas de la inteligencia más que por el número. Todas las demás consideraciones no pueden aplicarse sino a ciertas propiedades o cualidades del sujeto inteligente, lo cual nada tiene de común con la cuestión primitiva de la existencia. El número, señores, el número o el orden de la simetría, porque el orden no es otra cosa que el número ordenado, y la simetría no es más que el orden advertido y comparado. Os suplico me digáis si cuando Nerón en otro tiempo iluminaba su jardín con antorchas y quemaba a un hombre vivo, la alineación de aquellas horribles llamas no probaba al espectador una inteligencia ordenada, lo mismo que la magnífica iluminación que se hizo ayer con motivo de la fiesta de Santa María, la emperatriz madre. Si el mes de julio trajese cada año la peste, este bonito periodo sería tan regular como el de las estaciones. Comencemos, pues, por examinar si el número existe en el universo, para saber enseguida si el hombre es tratado bien o mal en este mundo, y por qué esta es otra cuestión que podremos examinar de nuevo, y que nada tiene de común con la primera. El número es la barrera evidente entre el bruto y nosotros. En el orden material, lo mismo que en el orden físico, el uso del fuego nos distingue de él, de manera evidente, y que no puede borrarse. Dios nos ha dado el número, y por el número es como se nos manifiesta. Así como el número, el hombre se evidencia a su semejante. Quitad el número y quitaréis las artes, las ciencias, la palabra y por consiguiente la inteligencia. Volvedlo y reaparecerán
con él sus dos hijas celestiales, la armonía y la hermosura. El grito se convertía en canto, el estrépito en música, el salto en danza, la fuerza se llamará dinámica y los rasgos figuras. Una prueba sensible de esta verdad es que en las lenguas, al menos en aquellas que poseo, y creo sucederá lo mismo en las que ignoro, las mismas palabras expresan el número, y el pensamiento se dice, por ejemplo, que la razón de un gran hombre han descubierto la razón de tal o cual progresión. Se llama razón directa y razón inversa. Hierros de cuenta en la política, hierros de cuenta en los cálculos. La misma palabra, cálculo, que se presenta a mi imaginación, recibe doble significado, y se dice, me he engañado en todos mis cálculos, aunque realmente no se trate de cálculos. En fin, decimos igualmente cuenta su dinero, y cuenta ir a ceros, lo cual, en fuerza de la misma costumbre, no nos parece ya extraordinario. Las palabras relativas al peso, a la medida, al equilibrio, introducen a cada momento en el curso de la conversación el número como sinónimo de pensamiento o de sus procedencias. Y esta misma palabra pensamiento, ¿acaso no deriva de una palabra latina que hace relación al número? La inteligencia, lo mismo que la hermosura, se complace contemplándose a sí misma. Luego, el espejo de la inteligencia es el número. De ahí viene el placer que a todos nos resulta de la simetría, porque todo ser inteligente desea colocar y reconocer en todas partes su signo, que es el orden. ¿Por qué los soldados uniformados nos parecen más agradables a la vista que el traje común? ¿Por qué nos gusta más verlos marchar alineados que en desorden? ¿Por qué los árboles en nuestros jardines, los platos sobre nuestras mesas, los muebles en nuestras habitaciones, etcétera? Es preciso, para agradarnos, que estén colocados simétricamente. ¿Por qué la rima, los pies forzados, los ritornelos, el compás y la cadencia nos deleitan tanto en la música y en la poesía? Podéis imaginaros, ni siquiera remotamente, que haya, por ejemplo, en nuestras rimas, tan felizmente nombradas, alguna hermosura intrínseca. Esta forma y otras varias no pueden agradarnos, sino mientras la inteligencia se complazca en todo aquello que la prueba la inteligencia, cuyo signo principal es el número. Goza, pues, la inteligencia con todo lo que la revela, y el placer que nos causa la simetría no puede tener otra razón. Pero hagamos abstracción de este placer, y no examinemos la cosa más que en sí misma. Así como las palabras que pronuncio en este monumento prueban la existencia del que las pronuncia, y que si esas palabras estuviesen escritas y colocadas según el orden de la sintaxis, probarían igualmente la de todas aquellas personas que las leen. Del mismo modo, todos los seres creados prueban por su coordinación la existencia de un ser supremo, escritor, que nos habla por medio de estos signos. En efecto, todos los seres son letras, cuya reunión forman un discurso que prueba la existencia de Dios, es decir, la inteligencia que lo pronuncia, porque no puede haber discurso sin alma que hable, ni nada escrito sin que haya un escritor, a no ser que quiera sostenerse que la curva que traza toscamente sobre el papel con un lápiz y un compás prueba claramente la inteligencia que le ha trazado, y que estas mismas curvas descritas por un planeta no prueban nada, o que un anteojo acromático prueba evidentemente la existencia de Doyo, de Ramsar, etc., pero que el ojo que ha de servirse del maravilloso instrumento que acabo de nombrar no es más que una grosera imitación, que no prueba por consiguiente la existencia de un artista supremo, lo que es una evidente aberración. Si un navegante, lanzado por el naufragio a una isla que creía desierta, y recorriendo la playa, viese una figura geométrica trazada sobre la arena, reconocería desde luego la existencia del hombre en la isla, y daría gracias a la providencia. Una figura de la misma especie tendrá menos fuerza de persuasión por estar trazada en el cielo. Y por los números, también demuestran la existencia de Dios. Notadlo, Dios está escrito en todas las partes del universo, y sobre todo en el cuerpo humano. Dios se evidencia en el equilibrio maravilloso de los dos sexos, que ninguna ciencia ha podido destruir. Se manifiesta en nuestros ojos, en nuestras orejas, etc. 32 es escrito en nuestra boca.
20 dividido por 4 lleva su invariable cociente a las extremidades de nuestros miembros. El número se descubre en el reino vegetal con una riqueza que admira por su invariable constancia en las infinitas variedades. Recordad, señor senador, lo que me dijisteis un día acerca de vuestra extensa colección sobre el número 3. En particular, está escrito en los astros y en la tierra, en la inteligencia del hombre y en su cuerpo, en la verdad y en la fábula, en el Evangelio, en el Talmud y en los Vedas. En todas las ceremonias antiguas, modernas, legítimas o ilegítimas, aspersiones, abluciones, invocaciones, exorcismos, encantos, sortilegios, magia negra o blanca, en los misterios de la cábala, de la teurgia, de la alquimia, de todas las ciencias secretas, en la teología, en la gramática, en una infinidad de fórmulas poéticas u oratorias que escapan a la atención inadvertida. En una palabra, en todo lo que existe. Se dirá tal vez, es una casualidad. Algunos desesperados insensatos lo interpretan de otro modo, y dice, yo mismo lo he oído, que esto es una ley de la naturaleza. Pero, ¿qué es una ley? ¿Es la voluntad de un legislador? En ese caso dicen lo mismo que nosotros. Es el resultado puramente mecánico de ciertos elementos puestos en acción de un modo determinado. Entonces, ¿cómo es necesario para que esos elementos puedan producir un orden general e invariable, que sean ordenados y obren por sí mismos, de un modo constante? La cuestión comienza de nuevo, y nos encontramos con que, en vez de una prueba del orden y de la inteligencia que los ha producido, tenemos dos, a la manera que si muchos dados jugados, diferentes reces, diesen siempre por resultado el punto 6, evidenciarán la inteligencia del constructor, por la invariabilidad del número, que es el efecto, y por el trabajo interior del artista, que es la causa. En cierta ciudad, sumamente agitada por el fenómeno filosófico, he tenido lugar de hacer una singular observación, y es que el aspecto del orden, de la simetría y por consiguiente del número y de la inteligencia, oprimiendo muy vivamente a ciertos hombres, de quienes me acuerdo muy bien, para escapar a esa tortura de la conciencia, idearon un ingenioso subterfugio, del cual sacaron gran partido. Se determinaron a sostener que es imposible encontrar la intención, a no conocerse el objeto de la intención. No podréis imaginaros el apego que tienen a esta idea, que los encanta, porque les dispensa el sentido común, que los atormenta. Han hecho de la investigación de las intenciones un gran negocio, una especie de arcano, que encierra según ellos una profunda ciencia y de inmensos trabajos. Les he oído afirmar, hablando de un célebre físico, que había tratado de este asunto. Se atreve a remontarse hasta las causas finales. Así llaman a ellos a las intenciones. Ved qué gran esfuerzo. Otras veces tenían particular cuidado en no tomar un efecto por una intención, lo cual, como conocéis, sería muy peligroso, porque si llegase a creer que Dios se mezcla en una osa que marcha por sí sola, o que he tenido tal intención, mientras realmente tengo otra. ¿Qué funestas consecuencias no produciría semejante error? Para dar a la idea de que os hablo toda la fuerza que puede tener, he observado siempre que procuran reducir cuanto pueden los descubrimientos de las intenciones al círculo del tercer reino. Se atrincheran, por decirlo así, en la mineralogía y en lo que ellos llaman geología, donde las intenciones son menos visibles, al menos para ellos, y presentan por otra parte más vasto campo para disputar y negar. Este es el paraíso del orgullo, pero no quieren discurrir acerca del reino de la vida, porque de éste parte una voz algo más clara que se hace comprender de ellos. Muchas veces les hablaba yo de los animales, por pura malicia, pero siempre se empeñaba en que volviese a las moléculas, a los átomos, a la gravedad, a las capas terrestres, etc. ¿Qué sabemos?, me contestaba con la más afectuada modestia. ¿Qué sabemos sobre los animales? ¿Sabe la ciencia lo que es un germen? ¿Comprendemos algo de la esencia de la organización? Se ha dado un solo paso en el conocimiento de la generación. La producción de los seres organizados es carta cerrada para nosotros. Luego, el resultado de ese gran misterio es que siendo los animales carta cerrada, no puede leerse en ellos ninguna intención. Difícilmente llegaréis a comprender que sea posible discurrir tal mal, pero aún así les haréis demasiado honor.
Esto es lo que piensan, o al menos lo que quieren dar a entender, que no está muy distante de no ser lo mismo, acerca de puntos sobre los cuales no es posible discurrir bien. El espíritu de secta hace lo que puede, divaga, elude la dificultad, y sobre todo estudia el modo de dejar las cosas en un estado favorable al horror. Os repito, que cuando estos filósofos disertan sobre las intenciones, o como ellos dicen, sobre las causas finales, palabras que no me gustan, siempre hablan de la naturaleza humana, cuando son los dueños del discurso, evitando cuidadosamente ser concluidos al campo de los dos primeros reinos, donde comprenden muy bien que el terreno se resiste a su táctica, pero de cerca o de lejos. Todo tiene su gran máximo, que la intención no puede ser probada mientras no se pruebe el objeto de la intención. No concibo un sofisma más grosero. ¿Cómo dejar de comprender que no puede haber simetría sin un fin, puesto que la simetría por sí sola es el fin del compositor? Un cronómetro perdido en los bosques de América y encontrado por un salvaje le manifestaría la mano e inteligencia de un obrero con tanta certeza como éstas manifiestan la vuestra. No entiendo, pues, necesidad de un fin para deducir nuestras conclusiones. No estamos obligados a contestar al sofisma que nos pregunta ¿cuál es el fin? Hago abrir un canal alrededor de mi castillo, y uno dice es para conservar pescado. Otro es para ponerse al abrigo de ladrones. En fin, un tercero dice, es para desecar y hacer salubre el terreno. Todos pueden engañarse, pero el que más seguro puede estar de tener razón es el que se limita a decir, lo he hecho a abrir para sus fines particulares. En cuanto al filósofo que viniera a decirnos, mientras que vosotros no estéis conformes acerca de la intención, yo me hallo con derecho para no tenerla en cuenta. El lecho del canal no es más que un hundimiento natural del torre, no el revestimiento, una agregación. La balaustrada no es sino la obra de un volcán, tampoco extraordinaria por su regularidad, como esos conjuntos de agujas basálticas que se ven en Irlanda y en otras partes, etc. El caballero. ¿Queréis, señores, que haya un poco de brusquedad en decir, mi buen amigo, el canal está destinado para bañar a los locos, lo que se probaría ipso facto? El senador. Yo mismo me opondría a esta manera de discurrir por la sencilla razón de que, al salir del agua, el filósofo tendría derecho de decir, eso no prueba nada. El conde. Ah, cuán grande es vuestro error, querido senador. Jamás ha dicho el orgullo, me engaño, y el de estas gentes mucho menos que el de las demás. Aun cuando les dirijas el argumento más concluyente, siempre os contestarán, eso no prueba nada. Así, siendo la respuesta siempre la misma. ¿Por qué no adoptar con ellos el argumento que merecen en justicia? Pero como ni la filosofía, ni el canal, ni nada de lo citado están aquí, continuaré si me lo permitís. Ellos hablan de desorden en el universo. ¿Pero qué es el desorden? Es una derogación del orden aparente. Luego, no puede objetarse el desorden sin confesar un orden anterior, y por consiguiente la inteligencia. No puede formarse una idea perfectamente hasta del universo, observándole bajo el aspecto de un inmenso gabinete de historia natural, trastornado por un temblor de tierra. La puerta está abierta y destrozada. No han quedado en él ventanas, armarios enteros, han caído por tierra y otros pueden todavía fijos, pero dispuestos a caer. Los mariscos ruedan en la sala de los minerales, y el nido de un colibrí descansa sobre la cabeza de un cocodrilo. Sin embargo, qué insensato podrá dudar de la intención primitiva, o creer que el edificio fue construido en semejante estado. Todas las grandes masas están juntas a la insignificante luz de una vidriera. Se ve todo. El orden es tan visible como el desorden, y el ojo, paseando su mirada por el vasto templo de la naturaleza, restablece sin trabajo todo lo que un agente funesto ha destrozado, torcido, deshojado y puesto fuera de su lugar. Hay más, mirad de cerca, y pronto reconoceréis una mano reparadora. Se han apuntalado algunos maderos, se han practicado algunas sendas por entre los escombros, y en la confusión general una multitud de análogos han recobrado ya su lugar, y se distinguen. Hay, pues, aquí dos intenciones visibles, en lugar de una, es decir, el desorden, el orden y la restauración, pero limitándonos a su primera idea.
el desorden que revela necesariamente el orden aquel, que arguye del desorden contra la existencia de Dios, la supone para combatirla. Ved a qué se reduce ese famoso argumento. O bien Dios ha podido impedir el mal que vemos y no ha querido, en cuyo caso le falta bondad, o bien, queriendo impedirlo, no ha podido, y por consiguiente le falta poder. Dios mío, ¿qué significa esto? No se trata ni de omnipotencia ni de infinita bondad. Se trata solamente de existencia y de poder. Piense que Dios no puede cambiar la esencia de las cosas, pero no conozco más que una parte infinitamente pequeña de esa esencia, de modo que ignoro una cantidad infinitamente grande de cosas que Dios no puede hacer sin dejar por eso de ser omnipotente. No sé lo que es posible, ni comprendo lo que es imposible. En mi vida he estudiado otra cosa que el número. No creo más que en el número. Este es el signo. Esa es la voz. Esa es la palabra de la inteligencia. Y como en todas partes está, por todas partes la veo. Pero dejemos a los ateos, que felizmente son poco numerosos en el mundo, y volvamos a la cuestión del ateísmo. Quiero manifestarme con él tan complaciente como lo he sido con el ateo. Sin embargo, no llevará mal que comience por preguntarle qué es lo que él llama injusticia. Si no me concede que injusticia es un acto en virtud del cual se quebranta la ley, la palabra no tendrá ya sentido. Y si me concede que la ley es la voluntad del legislador manifestada a sus súbditos para que reglen a ella su conducta, no comprenderé mejor la palabra ley que la de injusticia. Concibo muy bien que una ley humana puede ser injusta cuando está en contradicción con una ley divina, revelada o natural. Pero el legislador del universo es Dios. ¿Dónde está, pues, esa injusticia de Dios para con el hombre? ¿Habrá por casualidad algún legislador común superior a Dios que le haya prescrito el modo con que debe obrar respecto del hombre? ¿Y cuál será el juez entre Dios y nosotros? Si el teísta cree que la idea de Dios no lleva consigo la idea de una justicia semejante a la nuestra, ¿de qué se queja? No sabe lo que dice. Por el contrario, si cree que Dios es justo según nuestras ideas, quejándose de las injusticias que notan el estado en que nos encontramos, admite sin conocerlo una contradicción monstruosa, es decir, la injusticia de un Dios justo. Semejante orden de cosas es injusto. Luego, no puede tener lugar bajo el imperio de un Dios justo. Este argumento no es más que un error en la boca de un ateo, pero en la del teísta es un absurdo. Una vez admitida la existencia de Dios y su justicia como un atributo necesario de la divinidad, no puede ya el teísta volver sin contradecirse, y debe por el contrario decir, semejante orden de cosas tiene lugar bajo el imperio de un Dios, esencialmente justo. Luego, este orden de cosas es justo por razones que ignoramos, explicando así el orden de las cosas por los atributos, en lugar de acusar localmente a los atributos por el orden de las cosas. Pero concedo a este supuesto teísta la culpable y no menos loca proposición de que no hay medio de justificar el carácter de la divinidad. ¿Qué conclusión práctica sacaremos nosotros de aquí? Pues de eso, precisamente, es de lo que se trata. Dejadme, os ruego, proponer este lindo argumento. Dios es injusto, cruel, inhumano, se complace en la desgracia de sus criaturas. Luego, aquí es donde espero a los murmuradores. Luego, aparentemente no hay necesidad de rogarle. Al contrario, señores, nada hay más evidente. Luego, es necesario suplicarle y servirle con mucho mayor celo y ansiedad que si su misericordia, como creemos, no tuviese límites. Quiero todavía preguntaros, si hubieses vivido bajo el gobierno de un príncipe, no digo malvado, notadlo bien, sino solamente severo y suspicaz, siempre celoso de su autoridad, vigilante hasta de los menores extravíos de sus súbditos, hubiera tenido gusto de saber si hubieses creído oportuno tomaros las mismas libertades que bajo el imperio de otro príncipe, de un carácter enteramente opuesto, amante de la libertad, general, complaciente, atento, humilde y cuidadoso, siempre de no abusar de su poder para que nadie le temiese. Ciertamente que no. Pues bien, la comparación salta a los ojos y no admite réplica. Cuanto más terrible nos parezca Dios, más deberemos redoblar nuestro religioso temor hacia Él, y tanto más ardientes e infatigables deben ser nuestras oraciones,
porque nada nos dice que su bondad perdonará nuestras faltas. Procediendo la prueba de la existencia de Dios, de la prueba de sus atributos, sabemos que existe antes de saber lo que es, cosa que jamás sabremos perfectamente. Vednos, pues, colocados ahora bajo un imperio cuyo soberano ha publicado de una vez para siempre todas las leyes que han de regirnos. Esas leyes llevan en general el sello de la sabiduría y de una admirable bondad. Algunas, sin embargo, parecen duras, y si se quiere, hasta injustas. Pero yo pregunto a los descontentos, ¿qué partido tomar? Sustraerse de su imperio, imposible, está en todas partes, y nada hay fuera de él. Quejarse, clamar, escribir contra el soberano. Esto es exponerse a ser castigado o condenado a muerte. No hay, pues, otro medio mejor que el de la resignación y respeto, y hasta añadiré el del amor. Pues qué, puesto que partimos de la suposición de que el soberano existe y que es absolutamente necesario servirle. ¿No vale más, cualquiera que él sea, por otra parte, servirle con amor que sin amor? No repetiré los argumentos con que en nuestras veladas precedentes hemos refutado las quejas que atrevidamente se dirigen contra la providencia, pero creo deber añadir que hay en estas quejas algunas cosa intrínsecamente falsa, o como dicen los ingleses, cierta falta de sentido que salta a los ojos. En efecto, ¿qué significan estas quejas o estériles culpables, que no suministran al hombre ninguna solución práctica, ninguna luz capaz de ilustrarle ni de perfeccionarle? Esas quejas, que, por el contrario, no sirven más que para perjudicarle, que son inútiles aun para el ateo, puesto que, lejos de desmentir la verdad fundamental, la prueba y la confirman, que son en fin ridículas y funestas en la boca del teísta, puesto que no contribuyen más que quitarle el amor, dejándole el temor. Por lo que me toca, nada consigo tan contrario a los más simples dictados del sentido común. Pero sabéis, señores, de dónde proviene ese desbordamiento, de doctrinas ultrajantes que tratan a Dios sin respeto, pidiéndole cuanto de sus decretos. Provienen de esa numerosa falange, que se llama los sabios, a quienes no hemos sabido mantener en este siglo el lugar que le corresponde, que es el segundo. En otro tiempo había muy pocos sabios, y un insignificante número de ellos eran impios. Hoy no se ven más que sabios. Este es un oficio, es una muchedumbre, es un pueblo, y entre ellos la excepción, ya tan funesta, ha llegado a convertirse en regla. Por todas partes han usurpado una influencia sin límites, y sin embargo, si hay alguna cosa segura en el mundo, es, a mi parecer, que no es la ciencia puramente terrenal la encargada de dirigir a los hombres. Nada de cuanto es preciso para ello les ha confiado. Es necesario haber perdido el juicio para creer que Dios haya encomendado a las academias el cuidado de enseñarnos lo que Él es y lo que le debemos. A los prelados, a los nobles, a los grandes dignatarios del Estado, es a quienes corresponde ser depositorios y guardianes de las verdades conservadas y consoladoras. Enseñar a las naciones lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso, en el orden moral y en el espiritual. Lo demás no tienen derecho para tratar de esta clase de materias. ¿De qué se pueden quejar teniendo las ciencias naturales para cultivar su inteligencia? En cuanto al que habla o escribe para arrebatar al pueblo un dogma religioso, debe ser castigado como ladrón doméstico. Hasta Rousseau convino en esto, sin darse cuenta de que pedía para él mismo esa pena. ¿Por qué se ha cometido la imprudencia de conceder la palabra a todo el mundo? Eso es lo que nos ha perdido. Los filósofos, o aquellos de la clase que se ha nombrado, tienen todos una dosis de orgullo tan feroz y rebelde que a nada se avine. Aborrecen sin excepción todas las distinciones, de que ellos no disfrutan. No hay autoridad que les agrade, nada superior a ellos que no aborrezcan. Dejadles hablar, y todo lo impugnarán, hasta Dios, porque es jefe. Ved si estos no son los mismos hombres que han escrito contra los reyes, y contra el que los ha establecido. Ah, si cuando por fin la tierra queda asegurada. El senador. Permitidme que os interrumpa, pero tengo que marcharme porque ha ocurrido tan fuerte cambio de temperatura que me hace experimentar mucho frío y temo quedarme afónico.